Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda videoentrevista dentro del marco de innovación y gestión basada en valor del Observatorio SEDISA, de la mano de Menarini, que hoy nos acompaña junto con dos grandes expertos para introducir el tema de hoy, que es hospitales de día de diabetes, necesidades y abordaje, desde la dirección y la gestión sanitaria. Y es que estamos hablando de una iniciativa muy innovadora, una iniciativa que además mejora no solamente la calidad asistencial de nuestros pacientes con diabetes, sino también su calidad de vida. Y es una iniciativa que además aporta valor, dado que está y viene de la mano del consenso de varias sociedades científicas y de varios grupos y confederaciones, no solamente del área asistencial médica, sino también de enfermería. Y es que estamos hablando, como decíamos, de un hospital de día de diabetes, que lo que intenta abordar es, digamos, esa mejora de la calidad asistencial, evitando circuitos del paciente con diabetes que entra en una descompensación de su enfermedad, que intente evitar no solamente el punto de entrada de la urgencia, sino también, si se le da un diagnóstico y un tratamiento precoz a esa descompensación a través de los hospitales de día de diabetes, que evite la hospitalización si es posible. Para eso tenemos dos grandes expertos que voy a pasar a presentarles, pero lo que vamos a abordar es por qué, si realmente estamos hablando de una estructura hospitalaria que presta y aborda tantas mejoras en el abordaje asistencial de estos pacientes, ¿por qué solamente hay 32 hospitales de día de diabetes dentro del ámbito nacional? ¿Es que son necesarias una gran adaptación estructural dentro de los servicios sanitarios o desde la dirección asistencial? ¿Es que son necesarios nuevos roles? ¿Es que son necesarios una dotación tecnológica muy avanzada? ¿O es que hace falta una coordinación y por lo tanto una innovación dentro de lo que es toda la estructura asistencial de estos pacientes con diabetes y por tanto la atención primaria, ¿no? Para esto tenemos este documento o este consenso que se ha realizado de la mano de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, pero también de la Sociedad Española de Diabetes, de la Federación Española de Diabetes, de sociedades de atención primaria como es Emergen, Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, y la SENG, Sociedad Española de Médicos Generales, pero también, como decíamos, de colegios oficiales de Enfermería de España, también evidentemente con el apoyo y la coordinación de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, de SEDISA, y por supuesto con la colaboración de Menarini, que ha hecho posible que entre todos podamos llegar a este consenso. Como os decía, pasamos la palabra a don Joaquín Puig, que es director Market Access de Menarini, para que luego a su vez dé paso también a nuestros dos grandes ponentes de hoy, que es a mi izquierda tenemos a don Antonio Pérez, que es presidente de la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes y director de la Unidad del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Y a su izquierda tenemos al doctor Javier Escalada, que es presidente de la Fundación de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y director del Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universidad de Navarra. Joaquín, si nos quieres hacer una pequeña introducción de la gran labor de Menarini en poder llegar a este consenso. Bueno, muchas gracias, Dulce, muchas gracias a SEDISA por esta oportunidad. Esta es la segunda edición, ya hicimos la primera en su día, de estas entrevistas sobre innovación y gestión basada en valor. Hoy pues el título es importante, ¿no? Y vamos a hablar sobre los hospitales de día, las necesidades y el abordaje desde la dirección y la gestión sanitaria, ¿no? Con lo cual agradecerte a ti, Dulce, a SEDISA y por supuesto a los invitados que ahora ya has presentado y que ellos mismos ahora van a presentarse. Permítame brevemente una pequeña presentación sobre Menarini. Menarini, como saben, es una multinacional italiana. Llevamos más de 60 años en España, desde donde investigamos, desde donde fabricamos, distribuimos los productos, no solo a nivel estatal, sino
a nivel mundial, especialmente en Europa Occidental y en Latinoamérica, desde donde también gestionamos todos estos países, ¿no? Las características principales de Menarini, yo diría que es que no somos una Big Pharma y somos una compañía un tanto particular porque al no cotizar en bolsa es una compañía pues que sus decisiones se toman no basadas seguramente en los vaivenes de los mercados financieros y esto nos permite aventurarnos en proyectos que probablemente otras compañías no son capaces de hacer, ¿de acuerdo? Esta es una de nuestras principales características, ¿no? Siempre teniendo, ¿no?, como principal razón de ser pues el valor social de los medicamentos, más allá evidentemente de los logros mercantiles de las ventas de nuestros fármacos, ¿no? Después, nuestro compromiso firme, y además nos lo creemos y lo practicamos, ¿no?, este compromiso permanente de alianza y contribución a un sistema de salud más eficiente, sostenible, ¿no?, un poco la joya de la corona que es nuestro sistema de salud, que como pacientes pues no queremos perder en ningún caso, por mucha compañía farmacéutica que seamos, tenemos que tenerlo en cuenta, esta sensibilidad es importante, creo, y siempre en los pacientes como eje central de nuestra razón de ser. Y finalmente yo diría que somos una compañía apasionada por la innovación y comprometida en desarrollar soluciones farmacéuticas, ¿vale?, con el paciente siempre en el centro y sobre todo en áreas clave como el dolor, bien conocida es Menarini en esta área, enfermedades infecciosas, ámbito cardiovascular, respiratorio y lo que vamos a tocar hoy, sobre todo en el ámbito de la diabetes. ¿Vale? Hoy tengo el gran privilegio de presentar a estos dos invitados que nos van a hablar del proyecto transformador que va a representar los hospitales de día. Y sin alargarme más, pues doy la palabra al doctor Escalada, de la Fundación SEN, y al doctor Pérez, posteriormente de la Fundación SET, para que compartan con nosotros cómo ven esta situación. Adelante, por favor. Bueno, si te parece, Tony, empiezo. En primer lugar, quería agradecer también la invitación, tanto a Sedisa como a Menarini, de estar aquí y poder explicar a todos aquellos que nos estén escuchando cómo hemos llegado hasta aquí. La verdad que ha sido un camino largo porque, aunque sí que es verdad que esta herramienta se ve como una herramienta innovadora, tiene sus añitos. El problema es que por aspectos que incluso también a mí se me escapan, a pesar de haber profundizado mucho en ello, se ha quedado alojado en algunos sitios donde funciona estupendamente, pero no ha traspasado esas fronteras. Eso hizo que en su día, en la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, una sociedad y una especialidad que abarca muchísimas cosas, pero que en los últimos años está muy centrada en aspectos metabólicos, pues también porque la sociedad está viviendo y sufriendo patologías en este sentido, hizo que pusiéramos mucho el foco en la diabetes. Se creó un grupo específico que ahora ya es área de conocimiento, el área de diabetes, y a partir de ahí empezamos a trabajar en determinados proyectos que nos llevaron finalmente hasta este. Creo que después lo podremos comentar un poquito más en detalle. Y nos hizo visualizar que había una inequidad brutal en el territorio nacional, de manera que, como he dicho antes, en algunos sitios había estructuras que además habían demostrado una gran eficacia clínica, económica y organizativa, y nos estábamos perdiendo en el resto este asunto. Bueno, esto dio lugar a que en su día hiciéramos o pusiéramos en marcha un consenso en el que, como bien se ha dicho, aglutinó a muchas sociedades científicas, que creo que ha sido el éxito y la clave para que hayamos llegado hasta aquí, que nos haya llevado a finalmente un documento de valor donde creo que podemos orientar a aquellos sitios donde todavía no exista esta herramienta para poder ponerlas en marcha, insisto, entre todos. Y aquí entre todos están los directivos sanitarios, por supuesto, políticos, los profesionales sanitarios, los pacientes. FEDE ha sido muy importante en este proyecto, por supuesto enfermería y realmente toda la sociedad, que es quien viene a beneficiarse. Muchas gracias, Javier. Antonio. Pues yo me uno realmente a los agradecimientos y es un placer pues compartir con todos ustedes pues estas ideas que tenemos del hospital de día, que como decía Javier ya no son nuevas, pero sí que podemos hacer pues un pequeño balance. Yo creo que en primer lugar tenemos que poner en valor
lo que es la gestión en diabetes. Como en cualquier enfermedad crónica, probablemente es donde tenemos más margen de mejora. Y la diabetes es compleja y dentro de esa complejidad vamos a tener escenarios clínicos donde pues, muchas veces la atención o cómo reciben los pacientes la atención no es la más adecuada. Y esto corresponde pues, a situaciones en las que hay riesgo de descompensación o que hay una descompensación que requiere una atención urgente, digamos inmediata, pero que también requiere una continuidad para volver otra vez al paciente a su vida habitual. Entonces, esto tradicionalmente, pues lo que se hizo era urgencias, hospitalización. Y realmente yo creo que el Hospital de Día de Diabetes es un dispositivo realmente hecho ad hoc, es decir, que realmente está pensado para solucionar estos escenarios en los que el paciente requiere esta atención inmediata y esa continuidad pues, que necesita después para reincorporarse otra vez a su vida habitual. Y por tanto, yo creo que como elemento de gestión de la atención, el hospital de día es algo que tenemos que intentar implementar pues, de alguna manera y no quedarnos pues, en ese porcentaje que disponemos ahora. ¿Cómo hemos llegado? Pues en la Sociedad Española de Diabetes, pues, que nos decía Javier, a través del endocrino. Pues yo que pues, antes de la presidencia de la Fundación estuve presidente de la Sociedad Española de Diabetes y uno de los primeros aspectos que creé fue un grupo específico de gestión de la diabetes dentro de la sociedad porque queríamos realmente dinamizar esto y crear pues, también documentos que nos dijeran cómo está la situación. Y ahí tenemos dos estudios, uno que llamamos SET1, que es en diabetes tipo 1, SET2, que nos da una imagen de cómo se está haciendo pues, la diabetes o se maneja la diabetes en España. También una encuesta sobre la educación diabetológica, cómo están las enfermeras en los diferentes ámbitos sanitarios y finalmente realmente cómo se está gestionando, cómo se está llevando a cabo la atención de los pacientes en España. Y uno de los aspectos es valorar en hospitales de más de 150 camas si había hospital de día o no había hospital de día. Realmente las respuestas que tuvimos pues eran 105 de los 189 hospitales que reflejaban el 80% de la población con diabetes, atendida con diabetes, y únicamente el hospital de día estaba asequible para más o menos el 40% de los pacientes. Por tanto, realmente tenemos un problema. Y ahí le tenemos que añadir problemas de falta de equidad importantísima entre comunidades, dentro de la misma comunidad, incluso diría dentro de la misma ciudad, de hospital a hospital. Por tanto, esto yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta y si queremos mejorar la atención, pues yo creo que es un dispositivo que tampoco tiene que ser encarecer el sistema o la atención, sino que es reorganizarla y por tanto tenemos que intentar buscar cómo poderlos implementar en mayor medida de la que realmente en este momento es. Bueno, pues yo creo que nos habéis dado una gran justificación de por qué trabajar en los hospitales de día de diabetes. Nos habéis hablado de la necesidad de hacer un análisis de situación, de cuál es la situación actual, la equidad entre distintas comunidades autónomas. Nos habéis hablado de esa necesidad de abordar al paciente con diabetes para prevenir esa descompensación, de la mejora de la calidad asistencial, de la motivación del propio paciente y por lo tanto hablamos de esos pros, de su calidad de vida. Pero ¿cuál ha sido el principal motivo, la principal motivación que ha impulsado a trabajar en este consenso? Javier y Antonio. Javier, empezamos contigo. Pues mira, en la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, que bueno, en mi primera intervención lo he dejado caer un poquito, entrando un poco más en profundidad, lo que nos llevó a trabajar específicamente en esto ha sido el ver en dos proyectos previos que el hospital de día de diabetes era una necesidad todavía no cubierta en nuestro sistema sanitario. Y me estoy refiriendo al proyecto Recalsen. En el proyecto Recalsen ahora estamos por la tercera edición, pero ya hay dos hechas. Hasta ahora nos ha apoyado, por cierto, Menarini en este proyecto, así que también gracias por el apoyo mediante una beca no condicionada, que también hay que decirlo. Bueno, pues en la segunda edición, en base a una encuesta que se hizo en el año 2021 y bastante representativa de nuestros servicios, porque es una herramienta que nos permite saber de qué disponemos, qué es lo que hacemos a nivel de la especialidad, se contestó por el 73% de los hospitales o de los servicios que contactamos, que no está mal para cuando hacemos encuestas. Ahí se observó
o lo que nos contestaron es que la figura hospital de día de diabetes estaba en un 47% de los hospitales que contestaron. Y es un número alto porque no es real, porque ahí se contestaron como hospitales de día de diabetes algunas estructuras que no son exactamente lo que después hemos definido como tal. Pero esos eran los números. Visto de otra manera, más de la mitad de los servicios de endocrinología no disponían de esta herramienta. Casi a la par, mediante otro proyecto que se llamaba 15 claves en diabetes y que al principio estaba muy orientado en que la especialidad de endocrinología tuviera más visibilidad en diabetes, llegó el COVID, hizo que tuviéramos que cambiar un poco los objetivos, pero bueno, finalmente salieron 15 claves en diabetes, la clave 7 era la figura de hospitales de día de diabetes, y cuando esto lo presentamos a nivel nacional, en presentaciones online en aquel momento, con consejerías de sanidad y con representantes de nuestra especialidad en cada comunidad autónoma, fue el proyecto más votado en desarrollar por el 77% de las comunidades autónomas. Con lo cual teníamos dos proyectos que nos decían, por favor, ayudadnos a desarrollar esto. Y finalmente hicimos una encuesta específica a jefes de servicio de endocrinología y nutrición, donde ya fuimos un poco más allá para también pedir a los responsables de los servicios qué querían y qué buscaban en caso de que no tuvieran esta herramienta. Y en base a todo esto fue cuando finalmente decidimos poner en marcha un consenso multisociedad y contactamos con todas las sociedades que antes se han comentado, que hemos participado en este proyecto, y aquí estamos. Fenomenal. Antonio. Pues yo retomo un poco lo de Javier, es decir, cuando nos comentaron, que yo en aquel momento también estaba en la presidencia, pues los datos que ellos tenían de referente a los hospitales de día. Paralelamente, pues curioso que nosotros hay este estudio que está publicado en la revista de la Sociedad, en la que daba estos datos, que realmente pues reflejan más o menos lo mismo, vistos de otra manera. También ver la disparidad, es decir, que hay de hospitales de día, que eso es otro elemento clave, que en este momento pues se llama hospitales de día, cosas que realmente costaría asumirlo como hospital de día, y que creo que realmente pues si vamos a nuestros gestores pues con algunas de las cosas que se hacen, probablemente no sé si conseguiríamos que realmente nos dotaran un hospital de día con esas características. Y ahí, a nivel personal, pues yo tenía también probablemente que si no es el primero, es de los primeros hospitales de día que se implantaron en España, que estoy hablando ya del año 93, es decir, que es en mi hospital, y que vi pues la evolución, vimos la evolución de diferentes hospitales de día con aspectos muy diferenciales de algunos que realmente pues puede ser casi lo más parecido a una consulta rápida, por así decirlo, al hospital de día. Y vimos la oportunidad de realmente pues dar unos mínimos que debe cumplir un hospital de día para que realmente esas funciones que seguimos comentando y que probablemente después ampliaremos, realmente se pudieran hacer, y que realmente pues refleje esto, lo que realmente debe ser un hospital de día, tanto en estructura, en cartera de servicios, dotación de personal, horario, que realmente pueda realizar esa función con la que nacieron, que fundamentalmente yo diría pues ya de un capítulo de libro de principios de los 90 en el que hablábamos de alternativas a la hospitalización, y que fue pues cómo nacieron los hospitales de día, y que además yo creo que reflejan pues uno de los grandes beneficios, es que pasamos de los servicios de endocrinología, de cuando yo era residente, que nosotros teníamos 15 camas para ingresar pacientes de endocrinología, mayoritariamente para diabetes, a lo que tenemos hoy en día y que la parte de los servicios de endocrinología, que es habitualmente 0 camas para endocrinología. O sea que esto ya nos da una idea de lo que esto puede ofrecer un hospital de día con unas características pues, adecuadas para hacer esas funciones. Yo quería hacer una pregunta a Javier, y es, en resumen, ¿cuál crees que es la aportación de los hospitales de día en diabetes a los servicios de endocrinología y nutrición? Bueno, vamos a hablar de nosotros mismos, porque hay beneficios para muchos sistemas, seguro que salen, ¿no? Pero bueno, en concreto para nosotros mismos, para los servicios de endocrinología y nutrición, yo creo que es una estructura que permite una atención más inmediata, más personalizada, más cercana y centrada en el paciente, y sobre todo en aquellos pacientes de mayor complejidad clínica,
como muy bien se ha dicho antes, incluso evitando o reduciendo al menos la necesidad de hospitalizaciones, que creemos que de esta manera se pueden evitar mucho, ¿no? Entonces, bueno, aterrizando un poco este concepto tan general más en qué supondría en un servicio que pusiera en marcha ahora mismo un hospital de día de diabetes, desde luego yo creo que es una estructura que mejora la organización del servicio del departamento. A veces se habla incluso de descongestionar las consultas externas. Yo no tengo tan claro ese concepto porque, como también antes ha dicho Tony, va más orientado a dar respuestas a atención primaria, a urgencias o incluso a otros servicios intrahospitalarios, pero bueno, ahí no me voy a meter. Pero incluso también podría orientar o ayudar de alguna manera el que dentro del propio servicio las consultas se reorganicen de alguna forma, ¿no? Desde luego, ya hemos dicho que puede evitar ingresos innecesarios en la medida de lo posible. Supone una mayor calidad y seguridad para el paciente, que como antes he dicho, de otra manera tendría que entrar por otras unidades hospitalarias, que no es que sean malas, pero que no tienen la especialización que tiene nuestro propio servicio de departamento, y desde luego esto se traduce también en una mayor calidad percibida incluso por el propio profesional de endocrinología y nutrición. O sea, yo creo que se benefician muchas partes con una herramienta que cuando luego hablemos de ello no es tan compleja. Y derivado un poco de tu pregunta, y esta pregunta va para Antonio, ¿cuál crees que es, resumiendo, ¿no?, la aportación a los hospitales, a los sistemas sanitarios y, en definitiva, a las personas con diabetes? Pues si entramos ya hospital, sistema sanitario, que al final somos todo lo mismo, es decir, y al menos el coste económico al final va al mismo fondo, es decir, que aunque a veces cueste que esto se entienda así, pero yo creo que hay un elemento clave y es que, diríamos, los costos se van a reducir. Es decir, en diabetes todos estaremos de acuerdo que realmente los costes, la mayor parte de los costes son derivados de las hospitalizaciones, por tanto relacionados con complicaciones. Por tanto, si ya hemos dicho que ha habido en los sitios donde se ha implantado un hospital de día una reducción drástica de hospitalizaciones y de atención en urgencias, y tenemos datos, por ejemplo en Andalucía, que realmente en los centros donde había hospital de día había menos ingresos por cetoacidosis, por tanto estamos diciendo que los costes se reducen. Por tanto, esto yo creo que en el mundo que vivimos, hablar de reducir costes es algo de una gran relevancia y que debemos tenerlo en cuenta. Además, como decía Javier, vamos a hacer que van a recibir los pacientes una atención especializada de personas expertas en el tema y que por tanto en un acto único va a hacer el resolver la situación de descompensación que pueda tener, pero también la educación y darle salida y el seguimiento. Por tanto, el paciente ya se va a ir con un bagaje muy superior para el manejo de su enfermedad y que por tanto va a evitar segundas consultas o nuevas visitas que también lógicamente van a encarecer. Y eso va también unido a que realmente si el paciente y el sistema es más ágil, probablemente los costes indirectos también se van a reducir. Por tanto, yo creo que los costes es un elemento que yo creo que va a entender todo el mundo a nivel hospitalario, a nivel del sistema sanitario, es decir, que esto estaría ahí. Lo otro es la eficiencia en la utilización de los recursos. Es decir, yo creo que hoy en día hablar de reducir camas es algo que se ve como positivo. Reducir la estancia en urgencias, servicios de urgencia, especialmente en unas épocas del año pues saturadas, realmente el que un paciente ya no tenga que ir a urgencias y haya un circuito alternativo que se va a resolver adecuadamente la situación, pues yo creo que esto es claramente algo a favorecer. Y finalmente, pues para los pacientes, que yo creo que es el otro elemento que es muy importante, que tener una accesibilidad fácil, que van a recibir una atención especializada y que por tanto todo ese proceso va a ser así, y especialmente pues a los pacientes que ya se conocen el servicio. No es lo mismo ir a un dispositivo que ya va a tener probablemente personas que ya conoce o que se conoce muy bien su enfermedad, que ir a un servicio de urgencias, que lógicamente pues hay un recambio muy importante y eso va a dificultar mucho más la situación. Javier, nos hablabas al principio de que en ese análisis de situación que habíais hecho, pues un porcentaje que no es nada desdeñable, como es un 47%, de hospitales decían que tenían hospitales de diabetes. Sin embargo, era una cifra que nos cuestionabas, ¿no?, en cuanto a su credibilidad.
porque dentro de todos estos parabienes que estamos viendo de lo que aporta un hospital de día de diabetes, ¿qué transformaciones son los que dentro de un servicio de endocrinología y nutrición son las que hay que llevar a cabo para que realmente tengamos un hospital de día de diabetes y no ese 47% de hospitales que decíamos que no nos creíamos que eran realmente hospitales de día de diabetes? Pues me alegro que me haga esta pregunta, porque sí que cuando nosotros, fíjate, estuvimos a punto de de proponer un cambio de nombre, porque cuando uno habla de hospital de día, ya la palabra en sí parece compleja. Y el hospital de día de diabetes es una herramienta asequible y fácil de implementar. Pero sí que es verdad que necesita, bueno, pues modificar algo dentro de los servicios para que esté presente, porque si no, no se entendería, ¿no?, que no estuviera. Yo creo que hay que abordarlo quizá, bueno, en 3 bloques, ¿no?, que podríamos dividirlo. Desde luego, algún cambio estructural y desde luego de visibilidad dentro de la organización sanitaria tiene que tener. Nosotros defendemos que el hospital de día de diabetes debería o debe de estar dentro del servicio de endocrinología y nutrición. Hay hospitales de día más globales donde, bueno, pues uno se pierde un poco en cuanto a en qué especialidad está trabajando, y creemos que en este caso en concreto, por las características que tiene que tener el hospital de día de diabetes, debe de estar dentro del propio servicio. Y esto, pues bueno, puede suponer algún cambio estructural de recursos, incluso también de personal específico, por supuesto, que hay que abordar, ¿no? Desde luego, otro aspecto importantísimo es el reconocimiento de la capacitación de una de las claves del hospital de día de diabetes, como son los educadores en diabetes. Educador o educadoras en diabetes son una figura fundamental, enfermeras o enfermeros especializados en la educación diabetológica y en el seguimiento de estas personas que no tienen un reconocimiento oficial en cuanto a su especialidad, y esto supone un gran hándicap a la hora después de incorporar a los profesionales mejor formados, ¿no?, en nuestros servicios y en nuestros hospitales, y esto es algo que necesitamos cambiar también y que se incorpore a nuestros departamentos. Y fundamentalmente es esto, porque después lo único que necesitaríamos sería que conozcan en el hospital lo que nosotros somos capaces de ofrecer a los diferentes niveles y empezar a derivar o consultar con los pacientes más adecuados para cambiar un poco las vías clínicas que hasta ese momento se están utilizando y que se pueden mejorar de una forma muy importante. O sea, que es sencillo el poner esto en Permíteme marcha. que haga un poco de hincapié en este sentido. Es decir, esa coordinación con atención primaria, porque dices, es necesario que se conozcan estas vías clínicas, estas rutas asistenciales para que el paciente venga directamente al hospital de día. ¿Cómo abordamos de una manera más o menos homogénea en los distintos servicios regionales el hecho de que el paciente con una descompensación o previa a esa descompensación llegue precozmente a su hospital de día, desde atención primaria? Mira, creo que ahí además habría que también tener en cuenta, que no lo he comentado y esto me permite el retomarlo, el abordar también alguna innovación desde el punto de vista, vamos a decir, informático, de tecnología, ¿no? Necesitamos herramientas que permitan interoperabilidad y trazabilidad de los pacientes, porque necesitamos que los datos clínicos estén en el minuto a minuto intercambiables entre diferentes niveles asistenciales, y por eso necesitamos herramientas que nos permitan ese intercambio de información tan rápido. Y la trazabilidad es exactamente igual, porque claro, son pacientes muchas veces complejos, como decía, con altas recientes o con descompensaciones agudas que hemos manejado, o incluso con embarazos que han necesitado una intervención más o menos urgente, que necesitan después de un seguimiento. Bueno, todo esto, si no tenemos las herramientas digitales e informáticas actualizadas e interconectadas que nos permitan poner esto en marcha, va a ser imposible. Podemos tener un hospital de día muy bonito, pero totalmente aislado del resto del mundo, y esto no lo queremos.
Muy bien, Antonio, nos hablabas de la reducción de costes y nos ponías claros ejemplos que yo creo que dentro de la gestión sanitaria difícil es que no veamos que el no pasar por la urgencia o las estancias evitables dentro de una hospitalización conlleva sin duda una reducción de costes. Entonces, ¿qué le pides tú a la gestión sanitaria? ¿Qué transformaciones serían necesarias dentro de lo que es la gestión sanitaria para realmente hacer una realidad en la implantación del hospital de diabetes en la mayoría de los hospitales de nuestro ámbito? Lo primero que pedía es realmente que se estudie, que se valore todos estos aspectos que estamos diciendo y que por eso se ha creado este documento, para intentar tener un documento en el que realmente pues, el profesional de un hospital que quiera ir a sugerencia solicitando la creación de un hospital de día lleve pues, esos mínimos de realmente que se necesitan para poderlo realizar y realmente las repercusiones que esto puede tener. Y aunque desafortunadamente, como en muchos otros aspectos, la evaluación no está como algo realmente esencial y que deberíamos tener pues, en cualquier actividad asistencial para podernos comparar, pero eso desafortunadamente hoy no lo tenemos y tenemos que recurrir pues, a estas cosas indirectas, pero que yo creo que son muy claras para que realmente pues realmente los gestores de un hospital lo puedan ver y, por tanto, una vez que se lo crean, realmente pongan los medios para que esos pequeños recursos, que muchas veces no es incrementar el costos, sino redistribuir, porque eso vamos a tenerlo. Lo que pasa es que en lugar de los pacientes, pues a veces estar tras una hospitalización por cualquier otro motivo que no es la hiperglicemia, si somos capaces de demostrar que podemos reducir la estancia porque podemos hacer altas precoces porque se van al hospital de día, es decir, es simplemente esos recursos redistribuirlos de otra manera en un dispositivo que realmente es muy ágil, que no tiene que representar unos costes mucho más elevados. Sí que vamos a tener pues, una ampliación de horario, pero muchas veces eso, ahí, según las características de cada hospital o cada servicio de endocrinología, se puede adaptar sin que esto represente pues, un gran dispendio adicional. La estructura física, que yo creo que es fundamental y que ya comentaba Javier, pero tenemos que tener una estructura que podamos tratar una cetoacidosis, no tener allí simplemente pues, una silla, porque obviamente un paciente pues, que tiene que estar acostado pueda realizarse, tener todo el instrumental necesario y, por supuesto, ese mínimo de un médico realmente experto en diabetes y una enfermera experta como mínimo y un horario que realmente nos dé tiempo a resolver una complicación como puede ser una hiperglicemia grave o una cetoacidosis y que necesitamos, pues eso, lo ideal sería al menos unas 12 horas para poder hacerlo, que el paciente se vaya a su casa y que si realmente no está resuelto, que vuelva a la mañana siguiente. Yo creo que esto es lo que le pediría, después que realmente nos ayude dentro de lo que es la estructura de un hospital, que eso varía mucho de un sitio a otro, cuál es la mejor estructura para ese hospital por los circuitos internos que pueda haber y después yo pediría algo esencial en medicina y que desafortunadamente nos cuesta mucho y que los profesionales a veces no podemos hacer, que es evaluar y que podamos medir para que después nos podamos comparar y por tanto ir mejorando la herramienta. Fenomenal. Y estando, como estoy representando a una sociedad de directivos de la salud, vosotros que también representáis no solamente el ámbito asistencial, sino también a sociedades científicas, ¿qué le pediríais a una sociedad como SEDISA para que ayudara o contribuyera a hacer una realidad los hospitales de día de diabetes? Pues yo os pediría que os lo creáis, lo que os estamos contando, que apostéis por esta herramienta, porque esto no es un lujo, es una necesidad si queremos cambiar la forma de atender a nuestros pacientes con diabetes, con descompensaciones agudas que podemos manejar nosotros de una forma muy especializada. Y además en los servicios tenemos el personal especializado, los profesionales, los especialistas en endocrinología, las educadoras, y es simplemente un cambio organizativo. Entonces, necesitamos que los directivos sanitarios apoyen estos proyectos y que nos ayuden también a conseguir esos recursos que decía Tony, recursos, bueno, estructurales, pero tampoco son tan complejos. Yo diría sobre todo que nos metáis en la organización sanitaria, que el hospital de día de diabetes esté metido en esa organización
y que el resto del hospital cuente con esta figura para poder tratar mejor a las personas con diabetes, que no olvidemos que el porcentaje de personas con diabetes que ingresan a hospitales está por encima de un 30, se acerca a un 40%, es brutal la prevalencia que hay. Y por tanto, en eso sí que nos podéis ayudar. Y bueno, pues ya a veces sí que es cierto, como también decía, que hay que tocar horarios. Desde luego un hospital de día de diabetes de menos de 12 horas de cobertura se queda corto, y ahí a veces sí que necesitamos, bueno, jugar un poco pues con los especialistas, con sus agendas, con sus contratos y este tipo de cosas. Pero así sin más, nada más. Tony, ¿algo más? Sí, yo hacer lo que estamos haciendo hoy, que nos deis voz dentro de los directivos de salud, que yo creo que esto es un primer paso muy importante, porque es que podamos llegar a vosotros. Con lo cual esto ya es una primera situación. Después, lógicamente, tenéis unas habilidades complementarias con las nuestras, con lo cual todo lo que nos podáis ayudar en ese documento, poderlo mejorar y después ayudarnos a llegar a la administración, pues yo creo que son elementos muy importantes para hacerlo. Y quizás entrar en esa cultura, aunque me vuelvo a repetir, de lo que sería pues la evaluación. Es decir, que podamos tener esto y a ver si algún día llegamos realmente que nos podamos comparar, no con idea de soy mejor, peor, sino, pues bueno, como yo creo que seguro que en Menarini lo miran, es qué hace mi competidor, ¿no? Es decir, si él hace algo diferente y sé lo que hace diferencial y va mejor, ¿por qué no lo voy a copiar? Que es probablemente lo más barato, sin invertir mucho, simplemente el copiar. O sea que yo creo que ahí deberíamos ser elementos clave con eso. Y aprovecho para decir algo que decía Javier, esto en relación con la atención primaria. Claro, el problema es que venimos de una medicina de silos, que cada uno mira su trocito y lo demás y ya está. Y el paciente pues ni es de hospital ni es de atención primaria, sino que lo habitual es que esté en atención primaria, muchos tipo 2, y ocasionalmente está en el hospital. Entonces, si no cambiamos esa cultura de que realmente no sea el paciente el que se va trasladando de un sitio a otro, sino que a veces la información es la que tendría que fluir, que como decía Javier, tenemos formas de poder hacerlo hoy, y eso es otro elemento clave en la gestión, que es la interrelación entre diferentes niveles asistenciales, que en cualquier enfermedad crónica es fundamental para mejorar. Venga, yo tengo las dos últimas preguntas ya para concluir. La primera para Javier. Antes nos decía Dulce que en este momento en España existen ya 32 centros de hospitales de día. La pregunta, integrados en los servicios hospitalarios, la pregunta es ¿hacia dónde estamos yendo o cuál es el ideal, el número ideal que deberíamos llegar? Pues si se puede pedir la carta a los Reyes Magos, pues al 100%, ¿no? Bueno, esto es un camino largo, somos conscientes, pero creo que estamos dando los pasos correctos. Un poco hablando en los términos que utilizáis vosotros del micro, meso y macro, el micro creo que lo hemos hecho, ¿no? Que es al nivel nuestro de las sociedades científicas lo que podíamos hacer. Creo que esta incorporación de todos los actores que realmente son importantes en el Hospital de Día de Diabetes ha sido muy, muy importante y ha dado lugar a un documento de valor donde quien quiera poner en marcha en su entorno un hospital de día de diabetes va a tener una serie de directrices y de mínimos que se van a poder llevar a cabo. Creo que esto es importante. Esto podría ayudar a generalizar la implementación de los hospitales de día de diabetes, pero tenemos que ir subiendo escalones. Necesitamos pasar al meso. Creo que sois vosotros, los directivos sanitarios, los que nos podéis ayudar a ese segundo paso. Yo creo que la decisión en los jefes de servicio es generalizada. A todos les gustaría tener un hospital de diabetes, pero casi todos nos dicen, ya, pero es que en mi centro, bueno, pues en su centro necesitamos que alguien apoye esto, que se lo crea, lo que yo decía antes, ¿no? Y ya a nivel macro, bueno, pues los decisores políticos entiendo que también tienen que creerse que esto realmente va a ayudar a tratar mucho mejor a las personas con diabetes, a mejorar el sistema, a reducir costes, como decía Tony, etcétera, etcétera. Y ese es el otro paso que tenemos que dar. Bueno, con vosotros estamos ahora. Nuestro sueño y nuestro siguiente paso es también llegar a decisores políticos. Espero que podamos conseguirlo y ya os contaremos a ver en qué acaba todo esto. Y finalmente, Antonio, la última pregunta. Teniendo en cuenta esta distribución tan dispar de los hospitales de día, ¿qué iniciativas están tomando las comunidades autónomas?
Pues yo te diría que tenemos, a ver, yo recuerdo a un viejo profesor que decía que todo tiene su dinámica y el funcionamiento de los hospitales tiene la suya y generalmente es lenta y cuesta muchísimo el poder hacerlo. Si miramos, por ejemplo, cómo están, pues incluso recursos, servicios de endocrinología en España, o sea, es realmente chocante ver cómo para atender una misma población, pues los recursos que pueda haber, pues en un sitio pueden ser 20 y pico adjuntos y en otro ser 5 para una misma población. Con lo cual quiere decir que las cosas se han creado de una forma que probablemente no asegura ningún rigor en cómo se han tomado esas decisiones, mirando recursos con lo que se va a hacer. Hospitales de día ha sido lo mismo. Entonces, ha funcionado, depende de las iniciativas individuales de alguna persona en su momento que tuvo esa, y entonces el tener pues, la facilidad, el poder, que también podemos hablar, en aquel momento para que se creara. Y eso es como se han ido creando. Entonces hay pues, los que ya funcionan, y yo diría que en Cataluña la mayoría de los hospitales tienen hospital de día, eso sí, con una diversidad enorme y de uno a otro, pues dirías que difícilmente podíamos pensar que es el mismo dispositivo. Hay en Andalucía, que también tiene, y aquí, según en Cataluña, no hay a nivel institucional ninguna recomendación de ningún tipo. En Andalucía, dentro del plan integral de diabetes, ya se incluye el hospital de día como un elemento clave pues, para la atención de la diabetes y, por tanto, ahí ya está. Después tenemos Navarra, que hay una iniciativa parlamentaria indicando que realmente pues, debería haber un hospital de día en el Hospital Universitario en Navarra, y en la Comunidad Valenciana, que realmente se llegó a tener por recursos para crear 5 hospitales de día en la Comunidad Valenciana, pero por los datos que tengo en el momento está un poco parada la situación por circunstancias pues, que todos podemos imaginar, pero que bueno, ahí está. O sea, que después hay otros centros aislados en otras comunidades. Yo sé que en el País Vasco, pues en Cruces fue uno de los primeros que se creó, más probablemente como un gabinete de exploraciones más que un hospital de día per se, como lo entendemos hoy. Hay en Galicia también algunos de ellos que funcionan, y en Madrid, que sería más, yo creo que un dispositivo más de consulta rápida, que creo que es tal como estamos. Y esto es lo que estamos. Entonces, yo creo que este documento que pone las bases de lo que debería ser, porque esto te encuentras, busca literatura y no encuentras ni en España ni fuera, es decir, de estas figuras. Y yo recuerdo que cuando nosotros lo iniciamos, lo más parecido que había era lo que llamamos unas clínicas diabetológicas que había en el Reino Unido, y no había nada más, y ves la literatura no hay. Por tanto, yo creo que es un primer documento muy importante, y después le recomendaría, pues bueno, a todos los profesionales que están dentro de la endocrinología, que la gestión no es algo ajeno a cuando haces de médico. Esto a veces cuesta, y por tanto tenemos que luchar también por intentar mejorar todo lo que sería la gestión de la atención, y ahora tiene un elemento con el que poder ir pues, a sus gerentes para decir y solicitar que el hospital de día es algo que pueda ayudar a mejorar la atención de los pacientes con diabetes. Bueno, pues vaya por delante que cojo mi testigo como representación de SEDISA, como anterior directora de continuidad asistencial de un hospital de Madrid, de nivel 2, y como actual directora médica de otro hospital de Madrid. Cojo el testigo porque sin duda a mí no me tenéis que convencer, yo estoy más que convencida de los privilegios que nos puede aportar no solamente a la gestión sanitaria, sino también a los profesionales y, por supuesto, a los pacientes en el hospital de día. Pero para hacer un pequeño resumen, un breve pincelada de puntos para decir dónde están las claves para que sea una realidad la implementación del hospital de día de diabetes en el ámbito nacional, tanto Javier como Antonio, pequeños pinceladas, como una especie de resumen. Sí. Bueno, pues de nuevo, gracias por la oportunidad. Yo volvería a insistir en que el Hospital de Día de Diabetes no es una idea futurista. Es una herramienta real, contrastada, que tiene un impacto a todos los niveles, a nivel clínico, a nivel organizativo, a nivel económico, y que es una necesidad que tenemos actualmente si queremos avanzar hacia un sistema más equitativo, resolutivo y centrado en valor, ¿no? Yo creo que es el momento
de consolidar el Hospital de Día de Diabetes como un recurso estructural del sistema. Y aquí, de nuevo, necesitamos vuestra ayuda, la ayuda de los directivos o de los decisores sanitarios para que apostéis por su implementación en los servicios de endocrinología y nutrición, porque creo que ya hemos comentado, tanto Tony como yo, datos de su eficacia clínica, de su eficiencia económica y de la capacidad para transformar la experiencia de las personas con diabetes. Y desde luego necesitamos también compromiso político, reconocimiento organizativo y quizá incluso financiación específica. Y no nos desentendemos las sociedades científicas, aquí estamos la Sociedad Española de Diabetes, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, ofrecemos nuestra colaboración para llegar a su implementación. Y no quería terminar sin nombrar un proyecto que he olvidado nombrarlo anteriormente cuando estábamos hablando un poco de cómo podemos hacer que esto progrese, que es un proyecto que vamos a empezar ya ahora a trabajar con Menarini precisamente, de rotaciones por hospitales de día de diabetes ya consolidados para que aquellas personas, servicios, especialistas de endocrinología que todavía no tienen implementados puedan ver cómo están funcionando ya determinados centros punteros para, ojalá, ponerlo en marcha en sus centros. Tony, ¿algo más que aportar? Poco más, pero quizás decía que vuelvo a insistir en que tenemos ese documento inicial, que yo creo que es un buen resumen y que por tanto esto puede ayudar, y ahí lo que sí necesitamos, bueno, pues vuestra colaboración y toda esa planificación que en este momento estamos haciendo, pues de llegar a los órganos decisorios de forma progresiva, como puede ser pues, al Ministerio y de hecho los grupos de sanidad de cada partido político, para intentar ver que realmente dónde podemos llegar a nivel de legislación para poder establecer el hospital de día como un dispositivo que realmente se debería implementar en la mayor parte de los hospitales. Y pues pediros también la ayuda para ver cómo podemos desarrollar o evolucionar esta herramienta para que realmente sea lo más eficaz posible cuando vamos a ir con las administraciones sanitarias. Pues la verdad, muchísimas gracias. Tomo el testigo por parte de SEDISA en toda esta apuesta que estáis haciendo por los hospitales de día, no solamente en el tema de la evaluación que habéis indicado que es importante, el tema de la evaluación, porque solamente con resultados podemos convencer no solamente a los directivos, sino más allá, al ámbito político que también pretendéis llegar y que contáis con nuestro apoyo, por supuesto, para hacerlo llegar esta iniciativa. Muchas gracias Joaquín por ayudar en esta iniciativa, muchas gracias Javier, muchas gracias Antonio por hacerlo realidad, por hacerlo posible, y os emplazamos a todos vosotros a una nueva videoentrevista dentro de todo este ámbito de la innovación y aportación en valor en innovación, porque como estáis viendo, la innovación va mucho más allá de un avance tecnológico, un avance en nuevos tratamientos. La innovación también puede implementarse en una reorganización, en una reestructuración con pocos recursos, pero bien aplicados. Muchas gracias a todos y nos volvemos a ver en SEDISA y en este ámbito. Gracias.